Shemaya y Avtalión recibieron la enseñanza de los maestros previos. Estos son Yehudá ben Tabai y Shimon ben Shattah. En el Talmud se registra dos tradiciones en referencia a estos dos maestros. Una de ellas es que ellos mismos eran Gerim, es decir, gentiles que se integraron a la nación de Israel, o que eran realmente descendientes de Gerim. La época en que vivieron es durante el reinado de Herodes. Josefo, el historiador, menciona a un fariseo en los días de Herodes, y Josefo lo llama Polión o Petolión, el cual tenía un discípulo llamado Samayas. Así que es probable, muy probable, que Josefo esté hablando de Avtalión y Shammai, el discípulo de Avtalión, el cual se menciona en las próximas Mishnayot del Pirkei Avot. Si es posible que Petolión o Polión sea Avtalión, entonces su nombre real ha de ser como lo transcribe Josefo, y Avtalión es la hebraización del mismo. Existen otros casos en la literatura mishnaica de nombres grecorromanos helenizados. El sonido ptea al inicio es transformado en hebreo a av. Por ejemplo, tenemos a Ptolomayos, hebraizado a Aftolmos, Petolos, hebraizado a Avtolos. Según Josefo, Petolión, que suponemos que es Avtalión, pertenecía al Sanedrín, lo cual asemeja aún más al personaje Petolión con Avtalión, siguiendo la tradición mishnaica en la cual ambos son líderes del Sanedrín. Según Josefo, también Petolión, aunque inicialmente aconsejó al pueblo que abriera las puertas para Herodes el Grande, luego Petolión predijo que si Herodes quedaba con vida, perseguiría a los miembros del Sanedrín, y lo cual en efecto tomó lugar. Según Josefo, Herodes persiguió, mató a miembros del Sanedrín, pero hizo la excepción con Samayas, el cual supongo que es Shammai, el discípulo de Petolión, es decir, Avtalión. Esta información de relación entre Petolión y Herodes va a tener mucha relevancia en la comprensión del texto presente de Avot, el capítulo 1, la Mishnah 10. El texto dice entonces: Shemaya Omer. Shemaya usualmente decía: Ehav eta melachá, usna eta rabanut. Literalmente se puede traducir como ama el trabajo y odia el rabinato. Sin embargo, esta traducción así literal ha sido reconsiderada por muchos comentaristas, porque ¿cómo puede un rabino, en este caso Shemaya, aunque el título rabino en aquella época no era sino solamente en un sentido honorífico, cómo puede un rabino decir odia el rabinato? Usna et rabanut. Así que esto ha hecho que la comprensión del texto cambie y el término rabanut, literalmente rabinato, se comprenda como señorío, poderío, pero no en el contexto de Israel, sino en el sentido de la tiranía romana, es decir, el abuso del poderío, haciendo referencia a las autoridades romanas, otra vez contextualizando el momento histórico en el que vivió Shemaya. Y supuestamente esta comprensión está sustentada por la última frase de esta Mishnah, del dicho de Shemaya, la cual dice: Ve'al titvada la rashut, es decir, no busques intimidad o conexión con los que mandan. O también se puede traducir: no te involucres con la política. Ve'al titvada la rashut. Sin embargo, si entendemos el texto así, de esta manera que acabo de exponer, pareciera una redundancia, una repetición innecesaria el dictamen final, el dicho final. Es decir, si ya el texto dice Usna et rabanut, lo cual han traducido como odia el señorío o el poderío, ¿para qué repetir entonces Ve'al titvada la rashut y no busques intimidad con el gobierno, con el poder dominante? Es definitivamente una redundancia. Así que propongo una traducción que no altera el significado del término rabanut, rabinato, y que toma en cuenta el significado contextual de los términos amar y odiar. Otra vez, el texto dice: Ehav et melachá, usna et rabanut.
en lugar de traducir ama el trabajo, traduzco pon en primer lugar el trabajo y después el honor del rabinato, en lugar de traducir literalmente y odia o desprecia el rabinato. Esta traducción se debe a que el verbo lisno, usado acá en el texto, aunque bien puede traducirse como odiar, despreciar, no debe comprenderse según el contexto. En muchos casos es usado para expresar una comparación entre lo que más se aprecia y lo que se debe de poner en segundo lugar, es decir, en comparación. Por ejemplo, en Génesis, en el libro de Bereshit, leemos que Lea era odiada, literalmente odiada, mientras que Rachel era amada. Esto no significa que literalmente Jacob odiaba a Lea, sino que la amaba menos o estaba en segundo lugar en comparación con Rachel. Vemos claramente que el verbo lisno no debe ser comprendido en este contexto como odiar. Y lo mismo vemos cuando Hashem le dice a Jacob, o mejor dicho, dice el profeta, a Jacob Hashem ama, mientras que a Esav odia o desprecia. Es una traducción literal que pierde de vista el contexto. Hashem no odia a Esav, sino que ama a Jacob o prefiere a Jacob en comparación con Esav. En la Torah leemos de igual manera un mandamiento. Si un hombre tiene dos esposas, una es amada y la otra odiada, y acá se repite el mismo principio. No es que el hombre odie a una esposa y ame a otra, sino que prefiere a una, como en el caso de Jacob con Rachel, y pone en segundo lugar o ama menos a otra, como en el caso de Lea. Esta comprensión del verbo lisno la encontramos inclusive en el caso del Rabbanut, en el caso de los rabinos y las exigencias que ellos hacían para sus discípulos. Por ejemplo, está recopilado en la tradición de Yehoshua de Nazaret, que el rabino dijo, si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto significa, si no ponen en segundo lugar el amor al padre, a la madre, a la familia, inclusive a su propia vida, en comparación con el amor o la preferencia que deben de tener por el rabino, entonces no son meritorios del rabino. Entonces, volviendo otra vez al texto. Pon en primer lugar el trabajo y después, en segundo lugar, el honor del rabinato. El contexto de esta Mishnah sigue la misma línea de las Mishnayot anteriores. Son instrucciones de conducta ética moral para los líderes comunitarios. El mensaje es muy claro. Puede existir la posibilidad de que un líder se deje llevar por el honor, por la reverencia que recibe cuando toma a cargo una posición de liderazgo, de autoridad, y llega el momento en que pierde de perspectiva el verdadero enfoque o propósito que tiene el liderazgo comunitario. Este es el servicio por la comunidad, la preocupación por la comunidad. Y entonces llega el momento que comienza a sentir la necesidad de ser alabado, reverenciado por los demás. Y esto sea entonces lo que llene su deseo como líder. Por ello es que Shemaya instruye, debes huir de esta conducta destructiva, debes amar la labor, el trabajo que desempeñas, el servicio, debes enfocarte en el beneficio que brindas con tus capacidades de liderazgo y no en los honores que esto conlleva, porque efectivamente lleva honores, pero el enfoque no debe estar en el honor, en los aplausos, en la reverencia, sino en el trabajo que desarrollan los líderes. Y es así como entonces comprendemos que el segundo dictamen de Shemaya no es una redundancia, sino que el enfoque puede ser en este caso efectivamente sobre la política, sobre el gobierno, particularmente el gobierno romano de aquel entonces. Y traemos a la mención entonces lo que dijimos al inicio, la tradición que encontramos en los escritos de Josefo, el historiador, en referencia a Petolión, el cual pienso que es Abtalión. Es decir, aunque Petolión aconsejó al pueblo que abrieran las puertas para Herodes, luego predijo que Herodes efectivamente iba a perseguir, o sea, si quedaba con vida, iba a perseguir a los miembros del Sanedrín, lo cual, como ya dije, tomó lugar
efectivamente. Y todo esto pudo hacer un efecto entonces en la sentencia de su compañero, es decir, en la sentencia que transmite Shemaya. Al titvada la rashut. No te involucres en el gobierno, en los problemas o los asuntos políticos, que fue lo que hizo Avtalión. De cualquier manera, el mensaje principal de esta Mishnah, no lo podemos perder de vista, es un mensaje de ética para todas las generaciones. El líder ha de ser un siervo y el siervo se enfoca en realizar su labor, no enfocándose en los honores que esto pueda traer. Y está registrado, de hecho, un relato que viene a colación, muy interesante, en el tratado Orayot, en la página 10a y b, donde se menciona un evento en el cual Rabbi Gamliel, supuestamente Gamliel II, decidió designar a 2 de sus talmidim a una posición de autoridad de liderazgo. Los manda a llamar, pero estos no vinieron, es decir, no aceptaron la posición. Según los comentaristas del texto, no vinieron por cuestiones de humildad, es decir, ellos no querían recibir tal honor, eran demasiado humildes. Sin embargo, el texto sigue diciendo que Rabbi Gamliel los vuelve a llamar, y cuando estos llegan, entonces él les dice: ustedes que están pensando que yo les estoy ofreciendo una posición de poder y por ello ustedes tienen que reaccionar de manera humilde, dice Rabbi Gamliel, Avdu ani notem lachem. Lo que les estoy ofreciendo, lo que les estoy dando es servicio, avdud, que sean siervos del pueblo, no una posición de poder, de poderío. Y entonces se hace mención de el libro de Reyes, cuando allí se mencionan a los ancianos del pueblo de Israel, lo que dijeron a Rehoboam, al rey de Judá, el hijo del rey Salomón: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. La enseñanza de Shemaya es en esencia la misma que leemos en diferentes documentos de la época, inclusive los escritos de los discípulos de Rabbi Josué de Nazaret, donde se recopila la frase de Rabbi Josué: Al tirsu lihiot nikraim rabanim, no deseen ser llamados rabinos. Esto lo dice después de una larga crítica sobre los líderes corruptos que simplemente deseaban la posición de liderazgo para recibir saludos, reverencias. Y Josué les dice a sus discípulos: no deseen, no amen el hecho de ser llamados rabinos. Esto es, no quieran que otros les llamen rabinos. Notemos que el texto no dice no sean rabinos, sino no deseen ser llamados rabinos. Es decir, no deseen ser exaltados. El punto no es el término rab o rabanim en plural, sino el deseo de que otros nos llamen de esa manera. Así que el detalle simplemente es un llamado a la humildad, a la vida ética y moral de los maestros mismos. No de lo que otros piensen, sino de lo que los maestros piensen y deseen de sí mismos. No deseen ser exaltados. El llamado de atención que hace Rabbi Josué a sus discípulos es el no amar el título, sino enfocarse en el servicio, en lo que demanda el título. Rabbi Josué finaliza diciendo en este contexto, en esta sección: Agadol beinechem ihyeh mesharet etchem. El mayor, el más grande entre ustedes será mesharet etchem. Será el que les va a servir a ustedes. Este es el contexto del rabino en la comunidad de los discípulos del Mashiach. Y finaliza diciendo: quien se exalte a sí mismo será humillado, pero quien se humille será exaltado. Y esto efectivamente Rabbi Josué lo mostró diciendo sobre él mismo: el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir. Y también lo mostró en su obra, accionando al morir, precisamente siguiendo este ideal de ser un medio de servicio para los fieles de Israel, aún dando su vida al Kiddush Hashem.